Universidad de Córdoba bajo la dirección de doña Soledad Gómez Navarro. Y bueno, ella es licenciada en Humanidades por la Universidad Pablo Olavide y especializada en enseñanza del español como lengua extranjera en dicha universidad en 2007. También está estudiando ahora el grado de Psicología en UNED desde 2016 y ha superado los complementos de formación seguidos del máster de Ciencias de las Religiones de la Universidad Pablo Olavide de 2021, cursando el doctorado en dicha universidad y la línea de Historia de las Religiones hasta 2021 y la actualidad de la Universidad de Córdoba. Bueno, ya está, es un tema interesante, pues ya está. ¿Cuánto tiempo llevas tú con este tema? Me refiero, Pues ¿ya tienes el proyecto de tesis presentado y todo? Sí, ya tengo todo presentado, llevo ya año y pico en archivo histórico, o sea, en protocolos notariales, y llevo cerca de 200 mujeres registradas, así que muy contenta, aunque empecé 14 años después de lo que me hubiera tocado, ¿no? Empezar el doctorado, pero bueno, me dediqué a la docencia y demás. Mira, hay un autor de referencia que ha hecho trabajo ya de la Inquisición, Rafael Martín Soto, ¿lo has consultado? No, la verdad es que no, me lo han comentado los compañeros. Tiene temas de Inquisición, te voy a enseñar el libro, lo tengo aquí mientras habla ahí cuarto, que es un señor que fue a los archivos, te voy a enseñar, se llama Magia y Vida Cotidiana en Andalucía, aquí lo tienes, Magia y Vida Cotidiana en Andalucía, en los siglos XVI al XVIII. El tema de la Inquisición y todos esos temas. Y luego está otro que tiene del Reino de Granada también, parecido, ¿vale? ¿Veis tienen varios autores ahí mal y cosas que hay por ahí. ¿Veis el PowerPoint? ¿Se ve perfectamente? Vale, se ve perfectamente, sí. Vale. Pues cuando queráis, empezamos. Laura, ¿sí? Le tienes que dar a ocultar. Vale. Ahí está. Ok. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues yo digo, si se va a incorporar alguien, por esperar 2 minutos más. A mí me digo como lo que tú cuando quieras. queráis. Bueno, pues entonces ya puedes empezar y no sé si Yusia ya lo va a grabar o lo que sea. Venga. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos entonces. Venga. Vale, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la paciencia con estas cosas de la tecnología. Bueno, ya me habéis presentado. Soy una novata en esto, porque apenas llevo año y medio investigando en archivos de protocolos notariales de Sevilla. A todas estas mujeres que se salieron un poquito de la línea, ¿no? de lo que hoy llamamos como patriarcado, aunque a mí no me gusta hacer mucho presentismo, me gusta, digamos, que contextualizar y hablar sobre cómo era la vida en aquella época sin intentar dejarme influir por las tendencias actuales, ¿no? Y bueno, como dice el título, son esas mujeres que aunque eran religiosas, eran laicas, algo que a veces a las personas cuando se les explica este tema les resulta un poquito confuso, ¿no? ¿Qué significa ser mujer religiosa laica en este caso en la Sevilla del siglo XV y XVI? Pues básicamente son mujeres que no están en clausura, no forman parte de lo que es una orden religiosa, no han hecho ningún tipo de voto, pero sin embargo viven la vida en religiosidad, intentando seguir los paradigmas de la religión, en este caso cristiana, y es una tradición que viene de Europa, de Centro Europa, de lo que es Alemania, Bélgica y demás, desde el siglo XII. Es algo que siempre en Castilla como que vamos un poquito más de retraso, tanto en Castilla como en España, ¿no? Y digamos que esas modas se empezaron a incorporar un poco más tarde en Castilla y tenemos, bueno, mucha modalidad dentro de lo que es la heterodoxia femenina. La verdad es que cada día en el archivo y la gente que sabéis, que estáis investigando, estaréis de acuerdo conmigo en que todos los días se aprenden cosas nuevas. Salen formas de vida diferentes porque, aunque son colectivos de mujeres, pero es cierto que cada una tiene su forma, su estilo de vida, su modo de ganarse también la vida, que ahora lo veremos. Y hay diferentes tipologías, incluso hay tipologías mixtas, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a hablar un poquito sobre eso. Mi investigación, mi tesis doctoral empieza en 1490 y termina, si llego, en 1610. Ahora mismo voy por el año 1510 y he revisado todos los protocolos que hay entre 1490 y 1510, que son bastantes, son muchos oficios de escribanía pública, pero bueno, es bastante interesante y además porque no solamente he visto la vida de estas mujeres religiosas, sino también la vida de las mujeres que no son religiosas, aparte de todo lo que es la vida cotidiana del siglo XVI y siglo XV, finales del XV, en la Sevilla americana, ¿no? Que también da mucho juego
y vamos viendo no solamente el tema de mujeres, sino el tema también de lo que es inmigración, el tema de comercio y el tema de esclavitud, también muy importante en esta época, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Es la pregunta que me hace todo el mundo. Bueno, ¿de qué estás haciendo la tesis? Bueno, pues la estoy haciendo de un tema que la verdad es que llegué a él por casualidad. Yo, aparte de investigadora, me dedico también a escribir novelas de ficción histórica. Y en mi última novela, que fue publicada en 2018, pues apareció un personaje llamado Eloísa, que era lo que se llamaba Beguina. Yo entonces no sabía que en Castilla no se llamaban esas mujeres beguinas, sino que se llamaban beatas o emparedadas. Y bueno, fui investigando un poquito sobre el tema, me atrapó muchísimo esas formas de vida que para mí eran desconocidas, ¿no? Como el laicado religioso en la Edad Media y lo fascinante que es, cómo pudieron estas mujeres sobrevivir solas e independientes, siendo dueñas de su propio patrimonio y sin ningún tipo de mediación masculina, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de mujeres laicas, religiosas. Como veis ahí tenemos emparedadas o muradas. Ahora explicaré poco a poco lo que es cada una. Están las beatas también. Y también están las terceras o frailas. Y después un cuarto tipo que ahí seguimos en investigación, que son las mujeres honestas. Voy a empezar por las últimas. Por las mujeres honestas. Porque pueden confundir un poquito. Una mujer honesta era aquella mujer que se mantenía soltera a partir de lo que se consideraba la mayoría de edad en aquella época, 20 y pocos años. Antes se podía considerar doncella y a partir de esa edad se consideran honestas. Y así aparece en los archivos de protocolos notariales cuando estas mujeres levantan testimonio público notarial de un negocio o de una venta o de lo que sea, y al lado de su nombre pues aparece la palabra honesta. ¿Qué significa honesta? Pues eso, puede ser una mujer soltera con su propio patrimonio, negociando y haciendo lo que podía hacer perfectamente un hombre, que eso es otro tema también bastante curioso. Así como una mujer que todavía no era una religiosa, pero sí que se relacionaba, digamos, con el ambiente, ¿no? Con el ambiente de beatas, con el ambiente de emparedadas, con los agentes comerciales de estas mujeres. Incluso con frailes, ¿no? Con hombres. Entonces es una tipología que sigo explorando, que me parece súper curiosa. En principio yo no la iba a incluir en la tesis, pero al final lo he tenido que hacer porque es muy interesante. Por ejemplo, por dar un detalle que a mí me sorprendió mucho, encontré una madre y una hija que eran honestas, así se denominaban, que también eran cobradoras de impuestos de los reyes católicos, con un permiso además de los reyes de que podían ir cobrando impuestos, ¿no? Como Cervantes después en el siglo XVII. Entonces algo bastante interesante, cómo estas mujeres pudieron sobrevivir sin ningún tipo de problema, totalmente independientes al poder, digamos que de los hombres, tanto padres como hijos, maridos, o por ejemplo, digamos que la jerarquía dentro de un monasterio, ¿no? Al fin y al cabo estaban fuera del monasterio y eran digamos que un tipo de mujer que muy medieval en ese sentido, ¿no? En esa época de transición entre lo que era la época medieval, que tantas sorpresas nos da cada día, porque tenemos una visión bastante negativa con respecto a esas mujeres, y sin embargo es todo lo contrario a lo que pensamos. Cada vez que investigamos nos damos cuenta de ello. Entonces, pues eso, tenemos ahí una tipología mixta, digamos, yo siempre le llamo a las honestas como un tipo de laicado mixto, que puede ser laicado puro o laicado religioso, ¿no? Bueno, después estaría el caso de las terceras o frailas. Este es más sencillo porque son mujeres que, aunque viven de forma independiente, ya sean comunidad o solas, sí que profesan digamos que son frailas, o son mujeres que profesan unas reglas. Normalmente son las reglas terceras. Estaríamos hablando de órdenes terceras, dominicas y franciscanas. Y son mujeres que aunque viven solas y no viven en ningún convento, no están en clausura, salen y entran sin ningún problema y negocian, sí que van con un hábito y sí que, digamos que se benefician un poquito de lo que son los impuestos, ¿no? Porque dicen, eso es lo que, bueno, las crónicas y demás, que estas mujeres, muchas de ellas, preferían meterse a
a las órdenes terceras porque se ahorraban, digamos, unos pagos de impuestos. Ahí sigo mi investigación, eso es algo que yo he visto en la bibliografía, pero que a día de hoy no tengo constancia documental en lo que es mi investigación. Y simplemente eso, son iguales, son religiosas laicas, pero sí que van con un hábito y sí que tienen, digamos, que la obligación de seguir unas normas y unas reglas de las órdenes terceras franciscanas y dominicas. Después estarían las beatas. Las beatas pues es también una tipología muy mixta. Te puedes encontrar en los protocolos notariales documentos de honestas beatas o beatas honestas, incluso con los dos calificativos, ¿no?, detrás del nombre de la mujer. Y son, bueno, lo que se ha llamado en Europa las beguinas, ¿no? Podían vivir de forma independiente, cada una en su casa, o unirse unas cuantas de beatas y hacer un beaterio, que sería, digamos, que el paso previo a los conventos que se forman sobre todo después del Concilio de Trento, que eso es otro de los temas que voy a hablar también, ¿no? Cómo influye el Concilio de Trento en estas vidas de mujeres religiosas laicas y cómo digamos que pierden esos privilegios, esa independencia que tenían antes de Trento. Y bueno, las primeras, aunque son las más impactantes, ¿no?, porque tenemos, digamos, que una imagen asociada al emparedamiento como como una especie de tortura, como un castigo. En este caso no es así, no se trata de meter a nadie detrás de una pared hasta la muerte, no es eso. Simplemente son mujeres que deciden encerrarse. Es verdad que en Sevilla las emparedadas no estaban del todo encerradas, de hecho tenían sus agentes comerciales que vendían y compraban propiedades y de hecho tenían bastante poder en la época, sino que eran mujeres que, bueno, decidían hacer una especie de habitación cerca de una iglesia. En Sevilla tenemos varios emparedamientos documentados y cada vez, a lo mejor hay uno en concreto que es el que más estoy estudiando, que es el de San Juan de la Palma en Sevilla. Pues a pesar de ser, bueno, una especie de encerramiento, realmente lo que con el tiempo consiguieron hacer es una especie de convento de mujeres laicas anexo a la iglesia. Sí, había muchos. Algunos de ellos se anexionaron a conventos de clausura, otros no, otros desaparecieron. Y bueno, es un viaje fascinante, ¿no?, porque te das cuenta de que quizás esa mentalidad que tenemos, ¿no?, de que la Edad Media fue una época oscura y una época súper patriarcal, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Cuando han ido avanzando los siglos, digamos que se han ido prohibiendo todas estas formas de vidas independientes. Y yo siempre digo que no se prohíbe lo que no existe. Si estas mujeres en esta época no solamente podían ser, como ya estoy diciendo, mujeres religiosas laicas, independientes, que tenían dominio de su patrimonio, compraban y vendían viviendas, alquilaban, daban préstamos a interés, otra cosa bastante curiosa, tributos, censo, de todo. Pero cuando empieza a avanzar el siglo XVII, porque claro, Trento no se aplica hasta después, pues es cuando empiezan a obligar a estas mujeres a entrar en clausura. Entonces ahí está mi investigación, va de eso, ¿no? ¿Qué ocurre con estas mujeres? Si todas, digamos, que aceptan la clausura o si directamente, pues no sé. ¿Qué pasaría con todas estas mujeres que querían ser independientes, querían ser religiosas, pero no querían estar bajo las órdenes de ninguna abadesa o de ninguna orden primera directamente, ¿no?, o segunda, sino que, bueno, podían ser de una orden tercera o directamente nada, o directamente beatas en casa o bueno, una emparedada que tampoco tenía que darle cuentas a nadie, simplemente, bueno, podían seguir haciendo su vida, no tenían por qué casarse, tampoco era una obligación, y había de todo. Dentro de estas mujeres, tanto había mujeres con posibles, y hay mujeres de ciertos linajes de Sevilla, como los Farfán, los Saavedra, muchos de ellos, o no, simplemente mujeres comunes, no tenían por qué ser de una familia ni de un linaje determinado. Así que bueno, no solamente es un colectivo, son varios colectivos dentro de una misma denominación, que es la religiosidad laica femenina, y que ahí siempre queda la duda de si realmente el motivo es totalmente religioso, místico, o en este caso, siguiendo un poquito, ¿no?, la moda europea,
o hay detrás pues el deseo de seguir independientes a nivel económico y a nivel también social. Vamos a avanzar. Bueno, las fuentes primarias son súper importantísimas. Aquí tengo dos ejemplos de lo que me toca hacer cada día en el archivo. Hace año y pico me acuerdo, esto ya como anécdota, ¿no? Me llevé mes y medio para terminar el primer legajo. Hacía 14 años que no leía. Y claro, esto es como montar en bici, ¿no? Como lo dejes de hacer ya no te acuerdas. Y aquí tenemos en el lado izquierdo, podéis ver un trocito de lo que es el testamento de Catalina de Rivera, que creo que fue la intervención que tuvisteis la semana pasada. Tuve la gran suerte o sorpresa de encontrarme este documento a los pocos meses de empezar yo en el archivo. Es la primera copia que se ha encontrado. No está todavía, o sea, las personas del archivo sí que lo pusieron en la página web del mismo, en el Archivo Histórico de Sevilla, pero la verdad es que los investigadores del siglo XIX y XX pues, no habían dado con esta copia, habían dado con otras posteriores. Y ahí el trocito justo que he puesto, pues ahí se habla de que de Catalina de Rivera donó a los emparedamientos de Sevilla, a todos, ahí además viene la palabra, dio una limosna, ¿no? O sea, ahí está hablando y aparte de la petición de que le rezaran 200 salmos y en cada emparedamiento, o sea, había muchos emparedamientos en Sevilla, era una señora con muchísimo poder, ya la semana pasada tuvisteis una intervención al respecto. Y bueno, era una cosa que aunque parezca que era algo como heterodoxo, que lo es, o como culto, no lo era. Si doña Catalina de Rivera tenía constancia de todo esto, es que era bastante habitual en la época el saber que existían los emparedamientos, que existían las beatas y que eran personas que estaban en el siglo y que estaban totalmente en la ciudad y estaban súper integradas, ¿no? En el otro documento de la derecha podéis ver, bueno, no se ve entero. Este es un documento que me pasa a un compañero del archivo, ¿no? Porque aunque ellos están estudiando otros temas, pues a veces encuentran cosas mías y yo cosas de ellos y vamos haciendo ahí digamos que un intercambio, ¿no? Y ahí encontró un compañero pues un privilegio de los Reyes Católicos a una de estas beatas. Así que, bueno, tenemos muchísima documentación al respecto, hay de todo. Lo mismo, como ya he dicho, hay préstamos a interés, hay hipotecas, hay de todo, hay venta, hay compras, también de esclavos. Hay también poderes, ¿no? Y, o sea, el otro día encontré también el poder de una honesta, que le habían dado poder para ejercer en nombre de otra persona. Y bueno, son mujeres que manejan totalmente sus negocios, su patrimonio y que son muy independientes, incluso a su familia. Deciden irse a vivir solas y sin ningún tipo de control parental ni de ningún tipo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿a qué se dedicaban? Ya lo he adelantado. Ahí tenemos un trocito de una foto de un arrendamiento. Tenemos arrendamientos de inmuebles, tenemos préstamos a interés, que es algo muy habitual en ellas, sobre todo en las honestas y en las beatas también. Y otras actividades pueden ser también albaceas testamentarias, se encargan, por ejemplo, de dar misas, si son beatas o emparedadas, y cobradoras de impuestos, como ya he dicho, ¿no? Esa madre y esa hija, madre soltera con su hija, ya entiendo que mayor de edad la hija, pues que se dedicaban a cobrar impuestos de los Reyes Católicos pues, por Sevilla. En el tema de arrendamientos de inmuebles es muy curioso porque digamos que hay una marca de la casa, como yo digo, con respecto a las honestas, beatas y emparedadas. Y es que suelen alquilar los inmuebles por un año, ¿no? Para poder subir el precio al año siguiente. Es raro encontrar un arrendamiento de por vida o por 3 vidas, o ¿no? Como suele aparecer en la documentación. Ellas normalmente no querían ese tipo de arrendamiento, preferían que fueran periodos más cortos para poder subir el precio. Y como siempre, pues hay la tipología de X maravedís al año y 2 gallinas, ¿no? Que es algo que es bastante curioso, me hace bastante gracia cuando lo veo. O ponen 2 gallinas blancas, por ejemplo, ¿no? Dan el detalle incluso del color. Los préstamos a interés, bueno, como ya os he dicho, pues puede ser se llama de tributo o censo.
puede ser tanto una hipoteca de una casa como de una tierra, o simplemente prestar el dinero de X cantidad y que las personas digamos que han recibido ese dinero tienen que pagar unos intereses. Es algo que, claro, era pecado de usura, ¿no? Y de todas maneras, eso, en el archivo de Sevilla aparece como tributo y censo. Me ha dicho mi directora que ha trabajado los documentos de Córdoba que allí pues se hace bajo otra tipología, no sé si cada ciudad o cada notario público tenía su truco o su eufemismo, ¿no? para anotar este tipo de contrato, que había que hacerlo evidentemente bajo notario y por escrito, pero claro, tenían que hacerlo de manera que la Iglesia no supiera de estas actividades. Yo lo veo bastante extraño porque tributos y censos era algo muy habitual incluso en los grandes monasterios masculinos, o sea, por ejemplo en Santa María de las Cuevas, que es donde está hoy día la Cartuja, ¿no? En Sevilla, el convento de San Francisco, el monasterio de San Francisco, que es donde está hoy día la Plaza Nueva de Sevilla, para ellos era algo muy normal, o sea, hay muchos documentos de monjes haciendo este tipo de negocio de hipotecas y de préstamos. Así que entiendo que la Iglesia no creo que no supiera nada, pero bueno, eso es algo, una hipótesis personal, ¿no? Y hay bastante actividad económica de estos colectivos de mujeres, porque es que no les quedaba otra. Como actividades así a nivel de negocios, digamos que no tengan que ver con lo inmobiliario, no suele haber mucho. Y profesiones comunes tampoco. No suele haber verduleras, ni joyeras, ni fruteras. No hay olleras, por ejemplo. No suele haber ese tipo de oficios relacionados con las mujeres religiosas laicas. Ellas se dedicaban más bien al tema inmobiliario. Sí he encontrado un caso de una beata de finales del 15 que tenía un barco y lo alquilaba porque a veces ella lo llevaba, lo tripulaba ella y eran por el Mediterráneo, el tema de mercadería, y a veces pues lo alquilaba con la tripulación incluida, ¿no? Entonces, pero no suele ser muy común. Normalmente ellas se quedaban en la zona urbana, intentaban dedicarse a las labores que fueran religiosas, que evidentemente no he llegado todavía a esa documentación, tendría que ir a conventos o demás, porque lo que es archivos de protocolos notariales, al ser todo económico, no voy a encontrar esa información. Pero es verdad que no se dedicaban a otro tipo de labores. Dicen, bueno, en la bibliografía siempre se dice que las beguinas, beatas, se dedicaban a labores asistenciales o cuidado de enfermos. La verdad es que no he llegado a esa información, por lo menos en Sevilla, y en la época que estamos hablando de finales del XV y siglo XVI, quizás, no sé, siglo XIII, siglo XIV, quizás sí. Yo personalmente no lo he encontrado, entonces no puedo hablar de ese tipo de trabajos, ¿no? Más, digamos, más humildes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué ocurrió tras el Concilio de Trento? Pues algo que yo no lo sé todavía. Tengo mis hipótesis, tengo mis sospechas, pero no lo sé, ¿no? Porque ya hubo un sínodo en 1490 en Sevilla donde se dice que, hombre, que no podía ser que las mujeres estuvieran cada una por un lado, estas religiosas laicas, que sin orden religiosa, sin reglas, sin votos, y que estuvieran en la ciudad como Pedro por su casa, que eso no podía ser, ¿no? Eso era, claro, los poderes eclesiásticos no permitían ese tipo de heterodoxia, donde ellas podían ser independientes, querían tenerlas controladas, tenerlas ordenadas, de ahí la palabra orden, ¿no? Y después, bueno, pues vino, bueno, a ese sínodo se ve que no se le hizo caso, porque ya os digo que durante el siglo XVI siguen actuando con total normalidad y negociando. Y después ya, tras el Concilio de Trento, lo cierto es que los emparedamientos empiezan a desaparecer. Los que quedan se anexionan a órdenes terceras o a órdenes segundas, por ejemplo, como las agustinas, el convento de San Leandro, que también estoy trabajando ese convento, que se anexiona a ese convento lo que es el emparedamiento de San Pedro, pero tampoco sabemos qué ocurre con los emparedamientos, sí lo sabemos, pero qué pasa con las beatas o qué pasa con las que son independientes o que viven solas, ¿no? Las honestas beatas o digamos esas frailas terceras que también viven en su casa, que no están en ningún convento.
¿qué ocurre con esas personas? Todavía no he llegado a esa fecha. Es verdad que una vez estuve trabajando 1560 y ya vi poca actividad de estas mujeres, vi pocas mujeres en los protocolos, mujeres laicas religiosas, y entiendo que o bien harían algún tipo de maniobra de ocultación, no diciéndole al notario que eran religiosas laicas, no diciendo que eran beatas o no diciendo que eran emparedadas o lo que sea, o no las hay directamente, a lo mejor optaron por otra vida o se casarían, o no lo sé, o entrarían en clausura. Pero el caso es que no sabemos todavía, por lo menos en Sevilla, no sabemos qué ocurre tras Trento. Los trabajos que se han hecho de religiosidad laica en Sevilla han sido dos. Voy a pasar un poquito, bueno, esta ya es la última parte, pero ahora si queréis me preguntáis lo que queráis. Hay dos autores que han estudiado el tema, que son dos profesores míos de Historia Medieval de la Pablo de Olavide, que son José María Miura Andrades y Silvia Pérez González. Ellos han llegado, por ejemplo, en el caso de Silvia, ha llegado hasta 1504, hasta la muerte de Isabel la Católica, y mi profesor José María Miura ha llegado también a principios del siglo XVI, muy poco. Entonces yo, digamos que estoy continuando un poquito ese trabajo que ya han hecho ellos y lo estoy avanzando un poquito y quiero llegar a 1610. En general, pues tenemos investigadores súper buenos que están trabajando esta temática desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Miura Andrades empezó en los años 80, pero tenemos también a María del Mar Graña, tenemos también a Ángela Muñoz, tenemos a muchísima gente que trabaja el tema de la religiosidad laica. Muchísima gente no, a lo mejor no es para otros temas, ¿no? A otros temas pues tienen más investigadores, pero un caso tan concreto, tan especial y tan digamos que tan poco conocido, que con que haya 10 investigadores solamente en España, yo creo que es importante, porque además se va moviendo bastante por diferentes partes de la geografía, no solamente se centran en su ciudad, ¿no? Y nada, y también hay muchos investigadores que trabajan el tema de la pre-reforma protestante y los alumbrados, ¿no? Entonces ahí estamos moviéndonos en dos temas diferentes, que por un lado, como he dicho, tras Trento, estas mujeres, pues se ve que la mayoría o optan por una vida de matrimonio o por una vida de clausura, porque no podían hacer otra cosa, no podían estar independientes después de Trento, no se les permitía, y ya llega el siglo XVIII y XIX, menos todavía. O quizás algunas pues optarían por cambiar, digamos, de grupo religioso, pasarse al lado protestante y seguir siendo independientes dentro de lo que cabe, aunque dentro del protestantismo tampoco se les dejaba a las mujeres mucha maniobra, pero por lo menos poder seguir ejerciendo sus labores, en este caso religiosas, espirituales y místicas. Hay bastantes casos, bueno, hay algunos casos como muy paradigmáticos, como la beata de Piedrahita, por ejemplo, ¿no? que se le puso de alumbrada. Y lo que ocurre después de todo esto, que es lo que nos ha llegado, por lo menos yo desde que era pequeña, siempre llamar a alguien beata era una especie de insulto, ¿no? Sobre todo en el entorno católico, ¿no? Era como esa mujer que está siempre en la iglesia y que es muy obediente, se tomó como algo despectivo. Incluso hay también textos que se les critica, es algo, digamos, que es jocoso. Vemos ejemplos, por ejemplo, en Juan Ruiz, en el Arcipreste de Ita, en muchos textos literarios, que se les trata con menosprecio a estas mujeres, ¿no? Y es bastante curioso el ver que digamos que todos esos insultos, esas descalificaciones, no hacen otra cosa que ocultar realmente el poder que tenían estas mujeres en la época, la independencia económica que tenían, que es algo que después del siglo XIX era muy difícil. O sea, ¿qué mujer podía permitirse el lujo de quedarse soltera? Negociar completamente con todo su patrimonio, hacer lo que le diera la gana, sin ningún tipo de autorización masculina, y no ser obligada ni a casarse, ni a quedarse, ni a entrar en clausura, ¿no? O sea, los casos habría, claro, como siempre ha habido gente que se ha salido de lo establecido, pero yo creo que son las menos, ¿no? Y
y es curioso también como ocurre también en el ámbito de las hermandades, de cofradías y demás, que hasta el Concilio de Trento las hermanas cofradas existían. Cofradas, no cofrades, cofradas, y eran hermanas mayores también, ¿no? Y no solamente se dedicaban a bordar el manto de la Virgen o a planchar las túnicas, también tenían un poder dentro de las hermandades, tenían los mismos derechos que los hermanos, ¿no? Que los varones. Y es algo bueno, que a día de hoy, hasta hace poco, pues mi ciudad se ha tenido que luchar para que las mujeres salgan de nazarenas, ¿no? En muchas hermandades, como en el Gran Poder, en el Silencio, que no se les permitía, cuando hasta antes de Trento pues se podía permitir perfectamente que una mujer fuera penitente, fuera cofrada o fuera hermana mayor de una hermandad, ¿no? Entonces te hace pensar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué historia es la que nos han vendido? ¿Qué historia es la que se nos ha contado? Y como en eso hay muchos temas, no solamente el tema de mujeres, ocurren muchos más. ¿Qué pasaba con las personas de otras razas, ¿no? Como baja protocolos y en el momento que una persona es libre, no hay ningún problema, tiene los mismos derechos que una persona castellana, ¿no? No tiene ningún impedimento por haber sido esclavo, da igual el tipo de color que tenga, el tipo de raza que sea. Después vemos que el racismo irrumpe en el siglo XIX y también irrumpe, digamos, que todos los ismos, ¿no? Negativos, ¿no? Que seguimos arrastrando y que ahora parece que tenemos que hacer cosas como muy novedosas, ¿no? Que reivindicar lo que realmente ya existía, ¿no? Y vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho antes, no se prohíbe lo que no existe. Si algo no existe, no hay necesidad de prohibirlo porque no se conoce. Entonces yo pienso, una de mis hipótesis es que en el caso de las mujeres pues se ha prohibido una serie de actividades porque por el motivo que sea no convenía al Estado, a lo que sea, a los grandes poderes, como también se ha prohibido a otro tipo de colectivos. Es lo que a mí me deja ver lo que leo, ¿no? Porque es sorprendente como puedo ver en cualquier, por ejemplo, es increíble, por ejemplo, en el caso de las mujeres casadas, ¿no? Mi madre, por ejemplo, tuvo serios problemas para poder estar en la escritura de propiedad de su propia casa. Y yo veo en los protocolos notariales donde las escrituras están a nombre de marido y mujer, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Que digamos que lo que era normal dejó de serlo. Y bueno, hasta aquí puedo leer según lo he investigado y no sé si tenéis alguna preguntita. A ver. Sí, hola. Un tema muy interesante. Bueno, ¿me oyes o no? Sí, lo que estoy intentando es salir de poder vale, ver. No, déjalo si quieres, se ve la imagen. Vale, perfecto. No hay problema. Hay un libro que yo lo he citado aquí para un trabajo que el compañero Francisco Javier lo conocerá, que es de Alfonso García Gallo, de Historia del Derecho. Hay una parte que es el manual de Historia del Derecho normal y luego otro que es una antología de fuentes del antiguo derecho. Entonces no sé si vendrá algo, porque como el derecho común y toda la recepción que se hizo en el derecho moderno ya en la época moderna, en fin, cambió, pues no sé si tú has visto algo también del tema. No he podido, lo quiero ver porque también estoy viendo muchos casos de divorcios canónicos. Y es algo sorprendente, que yo vea la palabra divorcio en 1510, por ejemplo, ¿no? Y es algo que me gustaría también trabajarlo en futuro. El tema de las leyes, cómo han ido cambiando y cómo se han ido adaptando a esas prohibiciones, ¿no? Porque es que es curioso. Los divorcios no son divorcios en sí. La palabra ha sufrido se ha trastocado su contenido. Sí. Hay una serie entera en el Archivo General del Arzobispado que yo organicé que es de divorcio y son separaciones. Son separaciones bueno, y existe otra serie que son las nulidades. Separaciones. Entonces, divorcio hay que interpretarlo como separación, no como, sí, no como divorcio civil, según se entiende hoy. Sí. O sea, sería separación de cuerpos y haberes, ¿no? O de haberes, como se dice también eso, ¿no?
que no es un divorcio como hoy día. Separación de cuerpo y haberes, sí, sí, sí. Eso es, sí, sí, sí. La verdad es que es un tema súper interesante porque de hecho, aunque haya cambiado lo que es el contenido, el significado de la palabra, sorprende verla, ¿no? Por lo menos a mí me sorprende verla en un documento, por ejemplo, de 1510, ¿no? Y son separaciones porque no son nulidades. Ajá, claro. La nulidad es cuando la Iglesia reconoce que nunca hubo matrimonio. No es que lo anule, es que sí. entiende que nunca lo hubo. Bastante interesante, es bastante... Sobre todo yo que soy una ignorante en este tema, ¿no? Porque, claro, yo llevo 14 años fuera de la universidad, entonces, claro, hay muchas cosas que me faltan por aprender, por investigar y por estudiar muchísimo. La verdad es que el problema es que me gusta todo y eso es lo que a veces dificulta un poco más la labor, ¿no? Hola, soy Javier Tirado y soy sevillano como tú, porque pienso, y además es que me ha hecho mucha ilusión porque mi infancia pues se desarrolla en ese barrio de San Juan de la Palma, porque yo nací en San Román y estudié allí en los Escolapios en Ponce de León. Entonces esa zona pues la recurría mucho porque me gustaba mucho la Cofradía de la Amargura, que está ahí cerca, y siempre me sorprendió un lugar que está entre el Palacio de la Dueña y San Juan, que era un lugar un poco cerrado, era como un hospital, ¿no? Sí, claro. Es que bueno, ahí había un hospital en la trasera del emparedamiento de San Juan de la Palma, que se llamaba Santa Isabel, el emparedamiento. Exactamente, se llama Santa Isabel. Santa Isabel, había también unas casas, lo que no recuerdo porque eso lo estuve viendo el otro día, porque tuvieron un documento sobre una compra. Y justo detrás creo que había también algo de un hospital. No me acuerdo ahora mismo si era el Hospital del Cardenal o algo así. Lo tengo que revisar, pero sí, es que es curioso. Y además fueron comprando las emparedadas de esa zona, fueron comprando cada vez más territorio, más terrenitos, ¿no? Empezaron muy poquitas mujeres, de hecho empezó una señora de un linaje, fue la primera que se encerró, una viuda, que eso es otra cosa, claro, el tema de las viudas que no lo he comentado. Y ya cuando fueron ya creando, digamos que más mujeres uniéndose al emparedamiento, tuvieron que comprar más territorios, más terrenos. Y fueron haciendo diferentes obras. De hecho, hay un caso muy curioso de una de las emparedadas que también hace labores de arquitecta y de jefa de obra. O sea, incluso contrata a 2 albañiles para que le ayuden, pero que ya está en la obra también trabajando, ¿no? Es muy curioso el caso de estas mujeres que bueno, se salían un poquito de la norma y creaban esos lugares digamos que de unión, sin tener que estar bajo la tutela o bajo la orden del ordinario, valga la redundancia, pero bueno, sí, congregadas, digamos, ¿no? Y sí, San Juan de la Palma es que a mí me encanta además. La Hermandad de la Amargura es una preciosidad. Sí, bueno, yo quería darte una pista porque tengo una hermana en la Alcalá de Guadaira, ahí en los Pinares, sí. Y enfrente de los Pinares hay una zona que le llaman el Campo de las Beatas. Sí, cierto. Y te lo quería decir, digo, igual hay alguna tradición. Seguro, tengo que ir. En Écija también hay unas calles que también tienen esos nombres, creo que en Cádiz. Vamos, que hay muchos sitios, es curioso como que nos ha quedado esos nombres ahí, no sabemos muy bien, de hecho hay calles que se llaman emparedamiento, y es curioso que no sabemos muy bien y pertenecían a esas mujeres, claro, a esos colectivos. Seguramente por el número que había registrada, las beatas estaban en los padrones, es una condición legalmente reconocida. Sí. Entonces, seguramente por el número se agruparían o lo que fuera y le llamaron al lugar pues de las beatas o de lo que fuera. Claro. En Granada, perdón, hay una calle, si mal no recuerdo, que se llama Beaterio de María Santísima. No sé si Lucía sabe algo. Yo creo que se llama, sea una calle que esté por el Albaicín o por el Realejo, más bien, una calle pequeña, si no recuerdo, ¿vale? Sí, pero Beaterio en realidad es convento. Pues ya, pero digo que se llama así. Sí, el Beaterio sería como el previo al convento, porque claro, podrían estar bajo una tercera regla, de tanto franciscanos como dominicos o no, ¿no? Entonces,
hay algunas que se anexionaron a conventos, ¿no? Y a lo mejor quedó eso, quedó la palabra, y a lo mejor después algún convento absorbió, digamos, a esas mujeres, ¿no? Que quedaron ahí fuera, digamos, de las órdenes de Trento, básicamente. Y una idea, por si encuentra ahí alguna documentación que puede ser interesante, que es el tema de la ayuda colectiva. Es decir, como tú bien sabes, la cofradía pues eran un poco como los colegios, una especie de mezcla de sindicatos donde había sus reglas, pero tenían una tarea de ayuda mutua. Es decir, cuando una persona se accidentaba o moría, pues el resto de los miembros de ese grupo pues se preocupaban de enterrarlo, de ayudar a la viuda, de buscarle trabajo a los hijos a través de aprendizaje y eso. Y entonces la pregunta era si estas mujeres entre sí tenían esa ayuda mutua. La verdad es que no he encontrado, entiendo que sí, pero no lo sé, ¿no? Pero no he encontrado nada al respecto. A lo mejor, por ejemplo, en un testamento, ¿no? Suelen dejar sus propiedades a un sobrino, a una sobrina, pero es verdad que no lo dejan al emparedamiento. Eso sí es cierto. Es como que no entregan los bienes, por ejemplo, al emparedamiento, como es el caso, por ejemplo, de clausura, ¿no? Que entran y entregan la dote y todas estas historias. Ahí no hay ese tipo de intercambio, no hay esa entrega económica, por lo menos yo no la he visto. Y tampoco sé si se ayudaban. Yo sí, bueno, hay un caso concreto que sí es verdad, además de San Juan de la Palma, precisamente, que de ahí hay un montón de cosas, que muere una beata y le deja todos sus bienes a otra. Pero claro, porque es que tampoco tenían hijos. O sea, es que eran mujeres solteras, entonces claro, tenían que dejárselo a alguien. Porque si no dejaban testamento, después llegaban los de San Francisco, que eso también es bastante curioso, que los monjes del monasterio de San Francisco, del convento de Sevilla, pues si no se hacía testamento, pues el notario de turno decía, oye, mira, ha muerto tal y aquí no hay testamento, pues ahora vamos a su casa y nos quedamos con lo que hay, ¿no? Entonces, claro, por poco que fuera, todo el mundo hacía un testamento. Claro. Y es verdad que eso que, por ejemplo, que ocurre en las hermandades y cofradías, no lo veo yo en los emparedamientos. No llego a ver esa fraternidad, bueno, hermandad o ¿no? Sororidad en este caso. No lo veo. Pero bueno, es bastante interesante y estaré pendiente. Estaré pendiente porque lo mismo encuentro algo. Es muy curioso, no sabía que había existido, o sea, había oído hablar de la figura, pero no sabía que se hubiese desarrollado tanto, y que hubiese querido, porque yo había oído hablar de los alumbrados, pero no, y de las veguinas, pero no de ese tema. La verdad que me parece, y eso de las honestas, me parece una cosa curiosísima. Sí, además que, bueno, interesante. De hecho hay algunas que lo he visto, ¿no? Que tenían una sobrina y decía, bueno, pues la voy a mandar de aprendiza a un taller, pero un taller de hombres incluso, ¿no? O había talleres hasta de mujeres, carpinteras y tal. Y eran ellas porque a lo mejor se había quedado la chica, o sea, que había quedado huérfana y ella entregaba a estas chicas de aprendiz, ¿no? O incluso ellas decían, bueno, quiero casar a una sobrina que se ha quedado huérfana y voy a ser yo la que entrega a la niña, ¿no? En matrimonio. O sea, que tenían una actividad bastante igualitaria, bueno, no todos los casos, ¿no? En tema de cargos de la ciudad, lo único que he encontrado ha sido mujeres juradas. Pero eran mujeres casadas que al quedarse viudas heredan el cargo de su marido. Juradas sí he encontrado. Pero, por ejemplo, bachilleras no. Aunque hay un libro que ahora estoy trabajando para el Escorial para septiembre, para un congreso, que sí que habla de la figura de la bachillera. Pero claro, no hay constancia, ¿no? Es curioso. Muy bien, pues enhorabuena y a seguir investigando. Sí, muchas gracias. El tema de las cofradías, yo creo que no se lo digo a las notas, pero aquí hace un año asistí yo a una conferencia de la Iglesia Redentorista de la presidencia, una especie de asamblea abierta de la Federación de Cofradía de Granada. Y es curioso que todas las actividades sociales, yo me quedé un poco asombrado de la cantidad de actividades sociales que ya la edad moderna, ya a partir del siglo XVI, XVII, estas cofradías hacían ayuda de viudas, de huérfanos, no solo eran las cofradías para comprar
cera o telas para los santos, sino que hacían una cantidad de labores, digamos que eran como una especie de asistentes sociales de la edad moderna, y aparte que socorrían a los menesterosos, en fin, tiene una serie de finalidades bastante interesantes en sus estatutos, que incluso en algunos casos llegaban también cuando se difundían, porque había cofradías hermanadas, por ejemplo, en Iberoamérica, en otros sitios. En fin, yo estuve 1 hora y pico y ya creo que era un tema muy interesante. Lo que pasa es que no tengo... En fin, lo digo porque también puede estar relacionado, aunque no es heterodoxo, pero bueno, pero realmente siempre hay una parte ahí de una función civil que estas cofradías o estas beguinas, o como tú llamas, Sí, beatas, suplieron a lo que no existía en estos momentos, ¿no? Claro, por lo que yo he leído de, por ejemplo, de José María Miura Andrade y Silvia Pérez, ¿no? Que son los que han trabajado el tema en Sevilla en la Edad Media, esa idea de asistencialidad, ¿no? Eso era más previo, ¿no? Estamos hablando de eso, podría ser sobre el siglo XIII, XIV. Es verdad que después pierden un poquito eso, porque yo creo que fueron justo lo que ha estado diciendo usted, las cofradías y hermandades en las que se ocupan de eso, porque crean hospitales, todas tenían un hospital, y lo mismo recogen a gente de la calle que vive, que está solo, ¿no? que está enfermo, como gente que vive que no tiene casa, el tema de viudas. Entonces yo creo que ellas como que quizás no hacen tanto esa labor porque ya había un conglomerado de hospitales, además en Sevilla creo que eran 500 y pico, era una bestialidad. Cada hermandad tenía su hospital, ¿no? Entonces, de hecho, hombre, por ejemplo en Sevilla está la cofradía de los panaderos, por ejemplo, la Hermandad de la Macarena de los hortelanos, todos tienen un gremio, ¿no? Detrás, ¿no? Y yo creo que es eso, que como había realmente muchas cofradías que se ocupaban, quizás por eso ellas no se dedicaban a eso, o quizás no lo he encontrado. Ahora me toca entrar en conventos a ver si tiro de archivos de ellos para ver antes de que fueran de clausura, pues muchos fueron emparedamientos, ¿no? Pero entonces ver a qué se dedicaban. En algunos casos estas mujeres que han investigado no siempre eran creyentes, eran gente que a lo mejor no se sabe, ¿no? Claro, es que no se sabe. Por ejemplo, Silvia Pérez González ella tiene una de sus hipótesis que era una manera de escapar del patriarcado de la época, ¿no? El hecho de decir, oye, yo voy a ser beata y yo no me quiero casar, ¿no? Y yo quiero heredar la herencia de mis padres y disponer de ella. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto realmente había, digamos que una intención espiritual. Me imagino que sería el caso de las que realmente se metían después a órdenes terceras. Bueno, algunas se metían por el tema de los impuestos, pero, por ejemplo, la que entraba en clausura, es que había que elegir, o te casabas o entraba en clausura después de Trento, ¿no? Entonces yo me imagino que la que entra en clausura, con lo que supone una clausura de mortificaciones, de ayunos, de tal, tendría que ser creyente, ¿no? Porque, digo yo, no sé, porque es complicado llevar una vida tan sacrificada sin tener una creencia fuerte, ¿no? Porque creo que es más fácil estar casada, ¿no? Una beata es una mujer soltera que se llama beata porque no se llama prostituta. Ajá, o sea, claro. Se reviste de honestidad y ese es el sentido de una mujer beata. Y una mujer beata es una mujer católica. Claro. Por todo, unida a la ortodoxia completamente. Y su forma de demostrarlo son las obras benéficas, que no serían tantas si era de poco pudiente. Claro. Verás que todo el mundo no era Catalina de Rivera. No, ¿sabes? Claro, por supuesto que no, claro. De hecho, entonces, claro, la mayoría no hacían esos dispendios. Era una condición para guardar su honor. Claro. ¿Sabes? Que no, en la medida en que ellas pudieran económicamente, pues podían hacer obras de caridad, pero era una condición, no era un trabajo, ni era que no eran religiosas de convento que tenían por obligación hacer la caridad. No, de hecho es que no tenía ningún tipo de voto, o sea, ella no hacían nada, salvo las terceras que sí, que las frailas, ¿no? Que se metían tanto a dominicas como a franciscanas, ahí tendrían que respetar ya una serie de reglas, ¿no? De votos, porque hasta que no entran en clausura no. Pero sí, puede ser. De hecho, encontré 2 documentos que no tiene relación a lo que ha dicho usted sobre la prostitución,
de dos mujeres que ponía, bueno, menganita de tal, mujer del mundo, ¿no? Claro. Mujer del mundo, o sea, esa sí que era una prostituta, ¿no? Era Claro. uno de los calificativos que había muchísimos más, pero bueno, por lo menos en Sevilla lo identificaba así el notario, ¿no? Puede ser perfectamente, son quizás maniobras de ocultamiento y también de decir, oye, que yo soy una persona honesta, beata, decente y simplemente no me quiero casar. Y ya Claro, está. y merezco un respeto y ya está. Claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, Laura, quería decirte que si conoces a alguna compañera o compañero que esté interesado en asistir, pues que lo difunda. Ah, sí, Y estupendo. en segundo lugar, que como todos nos enriquecemos, pues que se ve que tampoco es lo que se tarda normalmente 1 hora y media los lunes. Ya en julio cortamos hasta finales de septiembre, primero de octubre. Y entonces, pues, si quieres, también te sirve de formación, porque la próxima conferencia va a hablar Lucía del agustinismo y la próxima va a hablar don Manuel Espinar del tema de la mujer en el Islam. Yo creo que también te puede enriquecer. Y si quieres, pues nada más que asistas. Yo te animo a que asistas. Sí, que no te puedes conectar la hora entera, la hora y media, pues sí, puedes hacerte la mitad, pero que asistas y alguien también, porque vamos, también entre todos aprendemos, compartimos y nos enriquecemos. Claro que sí. Francisco claro. también va a hablar sobre la usura, yo hablaré también sobre algo de la Misná y de las tradiciones del libro que aparecían en las mujeres. Y otro señor que también, vamos, es teólogo y especialista en sectas, Luis Santa María, que hablará también de las mujeres, tanto en la iglesia adventista como en los testigos de Jehová y en el mormonismo. Muy interesante. Entonces, lo digo porque como todo es muy tío abrir la puerta, están todo el mundo... Pues entonces, que yo creo que os animéis, os digo si alguien está interesado y ya está. Y luego ya, bueno, aparte de ya de la gente que interviene, que se le da un certificado o lo que sea, lo que ya hablé con el director, pero aparte de ello, pues los asistentes, lo que pasa es que los asistentes somos casi siempre los mismos, porque no tenemos, ha habido gente alguna vez más, la gente bueno, se suele cansar, pero bueno, ya está, que si gente no tienen por qué ser ni investigadores ni doctores, sino simplemente o cualquier persona que esté interesada, ¿no? Tampoco, sí, sí. no es, esto está abierto a todo el mundo, me refiero, cada uno tiene su nivel y tampoco aquí lo vamos a imponer a nadie nada. Yo se lo voy a decir en Twitter, tenemos una comunidad muy interesante, Claro. diferente, y lo voy a comentar porque seguro que más de uno quiere participar. Yo te he mandado la última de estas, pero parece que el enlace no viene bien, no sé por qué, si no le diera Lucía. Y lo que yo es que tuve que refundir ayer el programa porque Luis Santa María se incorporó y no sé, parece que el enlace no venía bien, no era editable. Ajá. Pero aún así, si no el enlace editable te lo volveré a mandar a ti, en la otra lo tenía, a lo mejor lo tienes tú de otra, y ya está. A no ser que lo cambiemos, lo que pasa es que el cambiarlo, vuelvo a decir lo mismo, es el lío que tenemos. Yo es que por parte, bueno, ya lo discutiré con Lucía y ya ver lo que hacemos, ¿vale? Vale, entonces ya tú, Eduardo, dime. Que también dentro de un tiempo podremos decir que hay un curso que da créditos y que está abierto online también, sí. Y que ya es un primer curso en la Universidad de Granada donde empiezan a dar unos créditos, ¿no? Sí, que lo hemos conseguido a través del grupo de investigación, Lucía y yo, que bueno, da un poco de difusión a la historia de las religiones, porque es una cosa un poco que está un poco desierta, que no se hablaba y tal. Y bueno, ahí estamos. Muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, yo lo que pasa es que no me ocupo de esto, yo no vivo de esto, pero bueno, mi ocupación principal es el derecho, pero bueno, que aún así, bueno, estaba interesado por estos temas, llevo muchos años investigándolo y ahí estamos. De todas formas, que